Programada las diapos, ¿no? O sea, tenías como... Ponele que no. Bueno, yo te aviso si... Por ahora está bien, está quieto. Se volvió medio como loco. Está quieto. No, vos hiciste algo con tu presentación. Bueno, sí, con la mente. Vamos a hablar un poco de la mente. Bueno, a mí me toca hablar un poco del rol de las familias, ¿no? Y lo primero que quiero decir en realidad es que me parece que el tema del autismo nos da muchas oportunidades a todos, a cada uno desde su lugar. Y creo que necesitamos de todos. Digo, yo desde mi lugar, Marcela, María, Adriana, la gente de Atelar, la gente de CEUPA, cada persona, la gente que no sabe nada de autismo, todas las personas, los docentes, los profesionales que no saben nada de autismo, que también no se imaginan la cantidad que hay, bueno, ya lo saben, ¿no? Lo saben, no necesito explicar, pero en realidad, si queremos cambiar un poco la realidad y las barreras que existen hoy por hoy, necesitamos que todo el mundo se implique, en realidad. Y todo el mundo desde su lugar, nadie está pidiendo cosas demasiado complejas. A ver, existen especialistas para las cosas más complejas, digo. Si yo quiero hacer algo con Marcela y María, voy a ellas. Me parece que no hay muchas Marcelas y Marías, ¿no? Pero cada uno desde su lugar. Y lo que puede aportar la gente común, los seres humanos, es humanidad, es aceptación, son actitudes, es amabilidad, es una sonrisa de vez en cuando, es no prejuicios, es enfrentarte al otro sin juzgar de antemano, sin pensar, uy, esa persona, qué rara que es, qué raro cómo se comporta, ¿por qué mueve así las manos? ¿Por qué hace ruidos en el medio de una charla? ¿Por qué no me mira cuando me está hablando? ¿Por qué? Che, si la gente mira, supuestamente. Bueno, sí, mucha gente mira. Algunos no tanto. Pero si nosotros empezamos a trabajar con lo que nos sucede en la mente todo el tiempo, porque tenemos este cerebro, ¿sí? El primer cerebro, además del intestino, pero el primero, es una bolsa de creencias, ¿sí? Las creencias, los pensamientos, o sea, ¿qué pensamos? Estamos interpretando todo el tiempo la realidad, todo el santo día. Y en la medida en que nosotros podamos como, no sé si controlar, porque a veces es muy difícil controlar los pensamientos, pero invitarlos a que sean lo más saludables posibles y lo más positivos posible y los menos contaminados posibles a los pensamientos y a las creencias, vamos a estar, primero, más tranquilos, nosotros. Segundo, le vamos a hacer la vida más fácil a mucha gente. Así que con eso, pasame, ¿viste? Estoy bien. No me pasa sí, el contexto, y yo voy a hablar mucho del contexto porque me parece que acá está como la clave de mucho del cambio que tenemos. No sé si saben, muchos probablemente ya saben que estamos como en este cambio de paradigmas en muchos sentidos, especialmente con lo que tiene que ver con discapacidad. Y de pasar de un modelo médico hegemónico, de lo que se llama la discapacidad, que no sé si todo el mundo más o menos lo tiene masticado, pero que es básicamente como un médico ve a una persona con un problema. ¿Sí? Si un médico se le presenta al consultorio a alguien, o así nos entrenaron por lo menos, a alguien, generalmente esa persona que entra a un consultorio es porque tiene algún problema. Si no, no vas al médico generalmente. Entonces, la persona entra al consultorio y generalmente tenés un problema, con lo que el médico voy a tratar de ayudarte con ese problema. En esta mirada, uno ya asume que la persona que tiene algún tipo de discapacidad, cuando entra a una puerta de un consultorio, tiene algo que vamos a tener que ayudarlo y resolver. ¿Ok? Y esa es la mirada, como 100%. Que no tiene nada de malo, pero quizás le faltan unas dimensiones ahí. El nuevo paradigma en discapacidad se llama el modelo social de la discapacidad.
Y ahí es donde saltamos a otros campos, no se queda todo en la medicina. Y no empezamos a ver la persona solo como la que se viene y tiene algún problemita, digamos, o alguna falla o algo que no le anda bien y yo tengo que resolverlo. Sino que empezamos a ver a una persona entera ahí, que se presenta, que tiene desafíos, como todos nosotros los tenemos, porque esta es la cuestión, ¿no? No es que la gente que tiene discapacidad tiene problemas y desafíos y el resto de la gente no tenemos desafíos. Lo nuestro son todas fortalezas y talentos. Pues no, ¿saben qué? O sea, los de acá, primero dejemos de dividir entre acá y allá, pero los de acá tenemos desafíos y tenemos fortalezas. Y los de allá también tienen fortalezas. No son solo bolsas de desafíos, ¿sí? Entonces, punto número 1, considerar a la persona que tengo delante mío como un ser integral, con fortalezas y con desafíos. Punto número 1. Ya eso es mirar un poquito como por lo menos más equilibrado y balanceado, ¿sí? No voy a mirar todo lo que no va, todo lo que está fallado, todo lo que no anda. Voy a mirar qué hay, quién es, qué le gusta, qué le cuesta hacer, qué hace bien, ¿está? Y el segundo punto, como muy importante de este modelo social de la discapacidad, tiene que ver con, ok, esta persona que tengo enfrente, mirarlo como un sujeto de derechos, ¿sí? Esta persona tiene los mismos derechos que todo el resto de las personas. Está en condiciones de igualdad de derechos. Ahora, probablemente esta persona que tengo enfrente, algunos de sus derechos están vulnerados. Y hay que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué algunos de esos derechos están vulnerados? No sé, un niño que no está pudiendo, que no lo admiten en un colegio. El derecho a la educación, derecho vulnerado, ¿ok? ¿Por qué no puede acceder al colegio? ¿Por las características individuales que tiene el chico? ¿O hay algo en el ambiente o alguien que decide, este chico acá no entra? Y yo les digo, muchas veces cuando hablamos de derechos vulnerados, y especialmente les digo, las personas con discapacidad como colectivo son muy vulnerables a la vulneración de derechos, valga la redundancia. Y muchas veces esos derechos son vulnerados por barreras que existen en el ambiente. Barreras que están en el contexto, en el ambiente. Visibles, tanto visibles como invisibles, como digo yo. A veces es muy fácil, digo, si alguien es un usuario de silla de ruedas y yo no, si yo estuviera en silla de ruedas y no tuviera esa rampa para acceder acá arriba, no podría ejercer mi derecho de dar esta charla, como siempre digo. Pero hay una rampa acá. Si esta rampa no estuviera, yo capaz con la silla de ruedas no puedo llegar acá arriba. Ahora, ¿es un problema que estoy en silla de ruedas? ¿O es un problema porque en el ambiente no hay una forma accesible de que yo esté acá arriba? ¿Se entiende dónde empiezan a estar las barreras? Estas son las más fáciles de ver. Digo, o de vuelta, una persona ciega que no tiene en braille escrito algunas cosas, o de la manera en que pueda como leer, ¿cómo hace para enterarse de algunas cosas? ¿Sí? Son barreras de accesibilidad. Las más peligrosas, lo que llaman las barreras invisibles. Y esto sí tiene que ver con lo que la gente tiene en su cabeza. ¿Sí? Esto sí tiene que ver con los prejuicios, tiene que ver con los mitos, tiene que ver con las creencias distorsionadas a veces, que no tienen que ver con la realidad. Como decían, che, la leche, miramos todas esas publicidades cuando éramos jóvenes, el blanco, que los dientes, que los huesos, y estamos todos con la creencia clara que la leche es fundamental para que un niño crezca sano y feliz, ¿correcto? Estaban unos dientes impresionantes en esas publicidades, ¿viste? Y si ya no tengo esos dientes blancos porque no tomé leche, chica. Pero eso nos enseñaron a creer ciertas cosas. Las creencias son muy, muy poderosas, pero muy poderosas, y especialmente cuando son en relación, por ejemplo, de un adulto en relación a un niño. Lo que uno cree de un niño, decía Mariela, en cuanto al techo, ¿no? Si alguien te dice
Un médico reconocido te dice, che, tu hijo nunca va a hablar, por ejemplo, ¿no? Hay barbaridades que se dicen así. Nunca va a hablar tu hijo. Alguien que no está dentro del rubro de la medicina y tenés un gigante médico que supuestamente sabe de eso y te está diciendo, tu hijo nunca va a hablar. Y si yo le creo a ese médico, ¿sí? Le creo, porque bueno, él es el que sabe. Y yo empiezo a mirar a mi hijo y digo, vos nunca vas a hablar. Porque ya me dijeron que vos nunca ibas a hablar. Y si yo me comí eso y me la creí de verdad, esa creencia en torno a mi hijo o a mi hija ejerce efectos. Esto pasa también con los maestros, ¿sí? Cuando hay maestros que miran a un chico y el maestro del grado anterior te dijo, no sabés lo que es el que está ahí en la esquina. No para, o sea, es infumable ese pibe, prepárate, ¿no? Prepárate, al maestro que todavía no lo conoce. Entra el primer día, Ramón, vos sos Ramón, ya me avisaron. Entonces, apenas Ramón dice, no, para un cachito, Sí. No le diste ni una oportunidad al pobre Ramón. ¿Pero por qué? Porque ya te comiste la idea y supuestamente la verdad de que esa persona es de alguna determinada manera. Ojo con las creencias. Perdón, y no estoy ni avanzando, me estoy olvidando. No debería, ya directamente no tengo que traer más PowerPoints. Vuelvo a los cambios de paradigma en discapacidad. Estamos medio, o sea, yo por lo menos lo veo así, estamos como en esta progresión de decir, ¿saben qué? De este concepto como de discapacidad, de a poquito, como yendo en la dirección cada vez más a lo que se llama neurodiversidad funcional. ¿Qué quiere decir? Una manera diversa de ser. O sea, diversidad. Nada más, digo, acá adentro hay mucha diversidad. Somos todos distintos. No necesariamente vamos a tener en algún momento que dividir entre quienes tienen discapacidad. Pues les aseguro que todos nosotros de vez en cuando estamos en una situación de discapacidad. Esta es la cuestión. Y tiene que ver con el contexto y el ambiente donde estamos. Todo bien, ¿eh? Podés opinar. Este cambio de paradigma está relacionado con muchos ámbitos. Tiene que ver con la educación, con la salud, el trabajo. Pasá un segundito. Esto es lo que les contaba del modelo médico hegemónico, cómo pasamos al modelo social de discapacidad. Seguí. Mismo con lo de educación. Dos palabras, porque esto es un tema que da para 800.000 años de discusión y debate. De lo que hablamos de una educación segregada, una escuela para cada condición. O sea, depende qué condición tiene el niño, bueno, tiene que ir a determinado lugar. Y el concepto, Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de hace ya 12 años atrás, Naciones Unidas, Argentina es Estado miembro. Esa convención y muchas otras cosas más hablan muy claramente de lo que se llama la educación inclusiva. Deberíamos estar aspirando a la educación inclusiva. ¿Qué pasa? Uno habla de educación inclusiva, ¿qué quiere decir? Yo siempre digo, en algún momento vamos a dejar los apellidos atrás. No más apellidos atrás de la palabra educación. Educación segregada, educación, escuela común, escuela especial, escuela de recuperación, escuela domiciliaria. Vieron que hay un montón de apellidos. La escuela es el nombre. Escuela inclusiva, otro apellido más. ¿Saben qué? Tenemos que empezar a hablar de escuela, de educación. Punto. ¿Por qué? Porque la escuela debería ser para todos. Sin apellidos. No, pero capaz que un chico con discapacidad intelectual no atrasa a todos los demás si están en el mismo aula. Mi madre ayer a la noche, este comentario que les acabo de decir. ¡Mi madre! Mamá, te lo pido por favor.
Yo esto algo dije allá en la televisión, recibí, o sea, claro, porque hay gente que se resiste muchísimo a la idea de ¿cómo van a estar todos juntos en el mismo lugar? ¿Cómo van a estar en una escuela todos juntos? No, ¿y cómo están en la calle todos juntos? Perdón, o sea, vos en la calle caminás por una vereda que es solo para los rubios, y una calle, ¿esta vereda es solo para los morochos? ¿Así vamos por la vida? Pues no, la vida es entre todos, ¿correcto? O en general, te digo, no puedes decidir mucho por dónde andás. ¿Cuál es la lógica detrás de decir a cada chico, depende de las características, le corresponde a algún colegio en particular? No. Sí le corresponden personas que sepan cómo hay que ayudarlos. Pero esas personas deben estar en todos lados, no encerrados en un determinado lugar. Perdón, voy a seguir porque si no... Sí. Cambios, invitaciones a cambiar las palabras que usamos. Hay peso en las palabras, ¿sí? Hay mucho peso en las palabras que usamos. Digo, y esto pasa mucho con los diagnósticos que recibe la gente. Cuando recibieron el diagnóstico de autismo de un hijo o una hija, es una palabra como que perfora, ¿no? En general, digo, es una palabra que está como muy a nivel el intestino, es el segundo cerebro ahí, pero te cae pésimo, ¿viste? Las palabras también son alimento en algún punto. Hay palabras muy pesadas, y ya les digo, la palabra enfermedad es pesada, la palabra patología, trastorno. Después hay algunas más light, pero de vuelta. Ejemplo de cuando hablamos de colegios, ¿no? Y educación. Siempre digo, la palabra integración, que bueno, mucho respeto a la palabra integración, antes era hasta peor, o sea, ni existía esa palabra. Pero hoy por hoy, integración, yo todavía, perdón, esto lo dije una vez en una charla, un poquito escatológico lo mío, la integración a mí me suena a supositorio. Yo te meto en un lugar medio a contra de cómo va la dirección general de las cosas. ¿Sí? Como generar un supositorio, digamos, bueno, alguna vez alguien sabrá meter. Que no es una sensación del todo agradable, ni una imagen del todo agradable, pero cuando hablamos de integración, estoy integrando como a la fuerza un elemento extraño a ese sistema dentro de un sistema. Todo bien con los supositorios igual, ¿eh? Ayudan. Ahora estamos muy en boga con la palabra inclusión, ¿sí? Estamos con inclusión, que te digo, entre integración e inclusión me recontraquedo con inclusión. Pero todavía estamos con el tema de inclusión. A mí todo el tiempo me hace pensar, si estoy hablando de inclusión, a mí siempre me viene la palabra exclusión atrás, o sea, en la otra cara de la moneda. Porque si estoy hablando de inclusión es porque hay exclusión, ¿se entiende? De vuelta es un poco más leve que la integración, pero seguimos con una actitud proactiva en torno a un acto incluir, de vení, que acá te vamos a aceptar. Seguimos como en este acto benéfico. Y yo lo que creo que tenemos que hablar de convivencia. Tal cual. Es convivencia. Esa es la palabra. Allá vamos. Imagen que para mí resume mucho estas cosas y donde creo que podemos operar muy fuertemente, que es en esto del contexto, que dice cuando una flor no florece, lo que tenés que modificar es el ambiente donde crece esa flor, no la flor en sí. No tenés que cambiar la flor, no tenés que cambiar la planta, no tenés que cambiar el ser humano, no tenés que cambiar necesariamente en esas características que son fundamentalmente humanas. Sí lo tenés que cuidar y nutrir y darle los apoyos que necesite a ese ser humano para que pueda ejercer sus derechos y libertades fundamentales. Eso es lo que tenés que hacer. Y eso tiene que ver con el ambiente y con los apoyos que necesitan
muchas personas, no estoy hablando, ya les digo, todos necesitamos apoyos de vez en cuando. Algunas personas necesitan más apoyos y durante más tiempo, y hay gente que necesita menos apoyos y puntualmente. Pero nadie está exento de necesitar algún apoyo para florecer. Pero lo lindo para mí de esto es que no nos metemos a tratar de arreglar al ser humano y tratar de modificarlo para que cumpla con nuestras expectativas. Y acá creo que hay muchos de los problemas que se originan tienen que ver con las expectativas de los adultos. A mí me gustaría que él, ella, fuera como yo me lo estoy imaginando. Eso es a mí me encantaría ver a esa persona de esta manera. Pero esa persona no es de esa manera. Pero entonces, ¿dónde está el problema? ¿En que la persona sea de esa manera? ¿O está en tu expectativa? Que vos estás esperando que sea de una determinada manera en particular. ¿Saben? Una de las cosas más saludables que uno puede tratar de hacer es empezar como a ser también, a reconocerlas primero las expectativas, porque hay mucha gente que lo hace en automático. Yo quiero que él que vaya al club y que sea el capitán del equipo de rugby. Se está inventando, ¿eh? Yo quiero que sea abogado. Che, vamos a lo más básico. Quiero que sea abogado como el padre cuando termine. Porque toda esta familia es de abogados. Y no puede cortar la dinastía de abogados de la familia. Estas son expectativas y estas expectativas se transmiten fuertemente a la gente que está alrededor nuestro, especialmente a los chicos. Entonces, punto número 1, vayamos para atrás un poquito y tratemos de limpiar un poco nuestra mente de expectativas. ¿Qué no quiere decir? A ver, si yo veo que esta persona está sufriendo o que hay un derecho que está vulnerado, que yo no vaya a ir a ayudar a lo que sea necesario. Sí, es distinto, pero no que sea esa persona como yo pretendo que sea. Digo, ¿nos gustaría a nosotros tener que cumplir las expectativas de los demás? No está bueno, además que es re difícil. Cada uno debería poder expresar libremente qué es lo que quiere hacer en esta vida. ¿No? No sé, digo, gracias. Uno de los puntos en el sistema, alguien lo mencionó en el tema del diagnóstico, la importancia del diagnóstico temprano. Esta es una encuesta que hicimos hace un par de años en relación a familias dentro del espectro autista. Participaron como 760 o 80 familias de la Argentina, se hizo en 6 países distintos, de barras azules. La edad promedio en donde había señales de alerta por parte de algún adulto, cuidador, docente, quien fuera, digamos, un adulto en relación a un niño, primeras señales de alerta. Y las columnas que están en rosa son las columnas que tienen que ver con cuándo recibieron el diagnóstico, promedio, edad promedio. Para los que no se lee de allá del fondo, en Argentina, que está acá a la izquierda, dice edad promedio de señales de alerta 23 meses de edad, un mes menos que 2 años. Poquito menos que 2 años de edad, había alguien, algún adulto, madre, padre, tío, abuelo, estimulador temprano, alguien en la familia, amigo, que algo vio en ese niño o esa niña. Barra rosa dice 47 meses promedio del diagnóstico. Es un mes menos que 4 años. Esta brecha entre primer señal de alerta y diagnóstico, 2 años promedio en 760 familias en Argentina, los que completaron la encuesta. Pero fíjense que en los otros países más o menos van por las mismas líneas, ¿sí? Hay países en peor situación que nosotros, que igual no sé si cuán reconfortante es, pero esto sirve mucho para, primero,
mi idea era hablar del rol de las familias. Este es un primer punto donde las familias ejercen un rol fundamental. ¿Por qué? Porque por medio son los primeros que se dan cuenta que algo no está bien. Y acá hay una brecha con el sistema. ¿Sistema qué quiero decir? Que para llegar a un diagnóstico, promedio, pasan 2 años hasta que alguien diga, me parece que sí hay este diagnóstico y tenemos que hacer tal cosa. Y esos 2 años son una ventana de oportunidad que cuando uno habla de neurodesarrollo temprano no se puede desperdiciar. ¿Sí? Porque el cerebro en ese momento, si vos le das un ambiente óptimo, ya te digo, es una máquina de aprendizaje. ¿Sí? Es una máquina para aprender. Entonces uno no se puede como dar el lujo de perder esa ventana de oportunidad. Y además, alguien se estaba dando cuenta. No es que nadie no tenía ni idea, No estoy hablando como... Hay alguien que se estaba preocupando. O sea que la posibilidad de reducir esta brecha es real. Es real. Es escuchar la gente que está en atención primaria de la salud. Pediatras, generalistas, gente... Primer contacto de la familia con el sistema de salud. Si es que no lo tienen ya como seguidor, es escuchar. Más del 90% de las madres o padres que están preocupados por un tema de desarrollo con respecto a un hijo o una hija tienen razón. Estudiado. Más del 90% tienen razón. Digo, si sabés ese dato y sos alguien que está en atención primaria de la salud, te viene alguien, promedio 2 años, una madre, un padre, una abuela, que dice, a mí me llama la atención esto. Lo primero que tenés, estoy hablando de mi gremio en este momento, es escuchar y decir, 90% de los casos tienen razón, el promedio de la edad de señales de alerta aparece a los 2 años. ¿Listo? ¿Ya? O sea, está bien. Yo no tengo ni idea qué hacer con esto, pero se lo mando a alguien. Bueno, por lo menos, lo que digo es, primero, evitar frases como ya va a hablar, evitar frases como es varón, evitar frases como evitarlas, mandárselo a alguien que probablemente lo pueda manejar mejor que yo y yo quedo como un duque. ¿Sabés qué? Vamos a hacer una evaluación más profunda del desarrollo porque estas señales de alerta que aparecieron, simplemente evaluemos todo el desarrollo. Te voy a mandar a X, que se especializa justamente en esto. Listo, no es complicado. Nosotros si empezamos a hacer esto, mi gremio, empezamos a cambiar la historia de esto. ¿Por qué? Porque la intervención temprana, se los adelanto ahora, la intervención temprana cambia pronósticos. Digo, cuando Marcela decía, nosotros tratamos los chicos y vemos cómo algunos se salen de los diagnósticos, no cumplen más criterios diagnósticos porque recibieron los tratamientos que necesitaban y los apoyos que necesitaban a estas edades, ¿cómo vamos a dejar pasar esa oportunidad? Esto lo estoy hablando para los más chiquititos. Obvio que hay que pensar en todas las edades. Rapidísimo. Cuando hablamos de intervenciones, un principio clave, la equidad. No la hablamos de igualdad de derechos, sí. Hablamos de equidad de las intervenciones. Equidad quiere decir a cada uno lo que necesita, no hay ninguno igual a otro. No hay ningún humano igual a otro. Esta es la realidad. Somos todos diferentes. ¿Por qué vamos a pretender que los apoyos tienen que ser todos iguales porque compartimos una categoría diagnóstica? No. Por tener un diagnóstico determinado no necesitas los mismos apoyos. No. ¿Cuánta gente conocen? Todos son únicos. Todos necesitan cosas únicas. Algunos necesitan más apoyo de un lado, otros de otro, otros de otro. Equidad en los apoyos. Cada uno lo que necesita. No todo lo mismo. Los principios de la intervención temprana, y los menciono porque acá es donde viene el tema de la familia, pero muy rápido, porque ya sé que se me debe... Córtenme, no sé dónde está, córtenme. Temprano. Intensivo. Temprano es lo que les acabo de decir. Intensivo, ahora voy a decir un par de palabras en relación a eso. Multimodal
muchos sistemas o muchas áreas. Bueno, y la cuarta la dejo para el final porque es el frutilla del postre, que es lo que permite que todo lo de arriba ocurra. Pero bueno, lo vamos a dejar para las próximas. Intensivo, una línea sobre intensivo, y este concepto, sí, a ver, muchas veces hablamos de que los tratamientos son muy costosos, los más clásicos, ¿no? Porque son muchas horas de tratamiento. Tienen que estar en los consultorios o en los centros terapéuticos durante horas y horas, y 3 veces por semana la FON, y 2 veces la TO, y 3 veces la psicopedagoga, y una vez la musicoterapeuta, y si hay equinoterapia, fantástico, una vez por semana la equino. Y, no, error. Bueno, todo lo que haya, depende de todo, donde vivimos, por supuesto, ¿no? Pero todo lo que haya ahí. No. Y bueno, de vez en cuando, obviamente, tenemos visitar a Marcela, a María. Sumen profesionales, sumen terapias, sesiones, 40 minutos, 30, depende de la suerte que tengas, 45, 1 hora con toda la furia. Pero sumen tiempos. Por eso por eso el sistema no da, en realidad no cuaja, porque como se paga en torno al tiempo, y el tiempo que tenemos que ofrecer apoyos en los chicos con temas de desarrollo es fundamental y tiene que ser intensivo, tiene que ser lo más posible, tenemos que empezar a pensar en otras formas, porque el sistema no da. Ahora, ¿cómo hacemos para ofrecer tiempo, mucho tiempo, alrededor de la vida de los chicos con un ambiente estimulante, rico y con apoyos? Y ahí no queda otra opción que empezar a pensar en otras personas, no solo el gremio. Porque el gremio no da abasto. No da abasto. Hablamos de 1,68, alguien lo mencionó, no me acuerdo si lo dijeron. 1,68, Marcela decía, está creciendo, 1,68. 500,000 de personas en Argentina. El gremio dedicado a esto, 1.000, 2.000. 2.000 personas especialistas, digo. Estoy tirando cualquier número porque la verdad es que no lo sé. 700 hay anotados en APEA, pero por ahí hay varios que no están en APEA. Bueno, 2.000. 500,000 que necesitan un tratamiento intensivo con 800.000 terapias por semana. Explíquenme cómo da esa ecuación a nivel matemático, cómo se hace. Los que tienen suerte, porque están cerca de los profesionales, tienen cobertura, tienen plata, zafan. ¿Vamos bien? Los que no, tenemos un problema. Houston. Tenemos un problema. Y entonces acá es donde hay que pensar. Yo cuando digo intensivo, tenemos que pensar en maneras de intensivo que vayan más allá del sistema de salud y educación. Tenemos que pensar en quién es el ambiente de un niño a las 24 horas del día. Exacto. Tenemos que identificar quiénes son los adultos, las personas que conforman el ambiente de ese niño. Esas 24 horas, 7 días a la semana, 52 semanas por año. Ahí tenés la clave. Ojo, algunos pueden ser profesionales, no estoy diciendo que no. Pero ¿quiénes son esos adultos? Esos son los que pueden brindar apoyos a lo largo de todo el día y son los que pueden modificar de alguna manera el desarrollo temprano. El cableado